San Juan capítulo 21, verso número 25, dice la palabra de Dios: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Lo vamos a leer una vez más. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Este verso, hermanos, créanme que nunca, bueno, es un verso que casi nunca pues yo nunca había escuchado que alguien eh, diera una enseñanza o compartiera algo sobre este verso. Está un texto que está así bien escondidito, ¿verdad? Que es el último, en el último capítulo, el último verso de este evangelio, y que, hermanos, al leerlo da la impresión de que hay eh, una información, ¿verdad? Si lo vemos así, de esa manera, hay una información que se perdió, ¿verdad? Se perdió. Cuando cuando el Señor estaba aquí en tierra, ¿verdad? Que estaba en su ministerio aquí terrenal, se escribieron muchos libros, se hicieron muchas referencias, y cuando la iglesia también se desarrolló, hubieron muchas notas que se escribieron, pero, hermanos, el Señor, ¿verdad? El Señor dejó que ciertas notas y ciertas referencias, hermanos, se recopilaran, ¿verdad? O bueno, no, quizás no se recopilaran, sino que se encontraran, ¿verdad? Se encontraran, y que eso formara lo que conocemos hoy, la palabra o el nombre que le hemos puesto a todos esos libros, la Biblia, y sirviera para nosotros hoy en día una referencia. Tal es el caso, por ejemplo, de, de Génesis, luego sigue Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Tal es el caso que esos 5 libros, hermano, se escribieron, bueno, los escribió Moisés, ¿verdad? Los escribió Moisés. Ahora, Moisés no estuvo viviendo todo ese tiempo, ¿verdad? De Génesis, el tiempo de Abraham, ¿verdad? No lo estuvo viviendo, el tiempo de Isaac, el tiempo de Jacob, incluso parte del tiempo que estuvo Israel en esclavitud en Egipto. Ahí estuvieron ellos 430 años aproximadamente en esclavitud, y durante esos últimos años nace Moisés, y todo eso pues él no estuvo presente, pero él fue el escritor de esos libros. Otra cosa, por ejemplo, bueno, hubieron muchas cosas también que no se escribieron, que el Señor no permitió que se escribieran. El caso, por ejemplo, del libro del profeta Jeremías. ¿Alguien sabe qué ocurrió con el libro del profeta Jeremías? ¿Tiene alguna referencia?
lo que aconteció con el libro. El libro original del profeta Jeremías se destruyó, fue destruido. Ese libro se destruyó por completo. Había un fulanito por ahí que mandó a quemar ese libro. Y el libro del profeta Jeremías, el libro original, se perdió. Ahora, ¿cómo es que nosotros tenemos este libro ahora del profeta Jeremías? ¿Qué pasó? Bueno, el Señor le habló al profeta Jeremías y le dijo: las palabras que te había dado y que tú habías escrito en el libro, las quemaron. Pues ahora prepárate, porque te voy a dar otra vez esas palabras y le vas a agregar otras cosas que no estaban en el primer libro. Entonces, así es como nosotros ahora tenemos la copia con un poquito más de información comparado a la original que se quemó del libro del profeta Jeremías. Entonces, cuando llegamos a los tiempos del Señor Jesucristo, hermano, Juan tiene un punto de vista, él, ¿verdad? Porque está dando su parecer, y él tiene un punto de vista que se proyecta hacia algo que se debió haber escrito y se debió de haber documentado fíjese, para las siguientes generaciones, y que no se hizo. Hay mucha información, hermano. Por ejemplo, imagínense la palabra de Dios, un libro tan que es pequeño, pero el resto de las informaciones, hermano, de los demás libros que se tuvieron que haber escrito, de los hechos que hizo Jesús y que hermanos, ellos los conocieron. Ellos fueron, ¿qué dice la Escritura? Ellos fueron testigos, o sea, ellos estuvieron presentes cuando las cosas se estaban dando. Entonces, ellos no tenían necesidad de escribirlas. Amén. Ellos no tenían necesidad de escribirlas. ¿Las escribieron para qué? ¿Qué dice la Escritura? Para nosotros. Las cosas que están escritas fueron para nosotros. Pero ellos, que fueron las personas que vieron, sintieron, se dieron cuenta, escucharon, hermano, vivieron las experiencias, hermano, ellos, con tener ese tipo, hermano, de vivencia, para ellos era suficiente. Para ellos no había necesidad, hermanos, de documentarla, porque ellos habían sido los testigos. Pero, hermano, la información que se documentó, hermano, fue reservada para las generaciones que venían. Ahora, hermanos, esa parte de la mayor, ¿verdad?, hermanos, información que se tuvo que haber escrito y que no se describió, hermano, es una información perdida. Ahora, pregunto yo, la iglesia hoy en día, hermanos, ¿en qué sentido le afecta haber perdido esa información? Imagínense una información tan valiosa, hermano. Una información de primera mano, una información, hermanos, tan importante, y no tenerla. Ahora, piense, lo voy a hacer pensar, ¿en qué le afecta a usted esa información que se perdió? ¿Qué tal si nosotros nos encogemos de hombros y decimos: a mí me da igual, hermano? Si no se escribió el libro de los Salmos, ¿y qué? No, a mí me da igual. Si en vez de haber 4 evangelios, el evangelio se pierde, un evangelio se perdió, me da igual. Ahí están los otros 3. Se perdió el libro de los Hechos, igual. Se perdió el libro de Apocalipsis,
de todos modos todo está peor y algún día todo se va a acabar. Da igual. No está el libro de Reyes, Primera, Segunda de Reyes, no están los libros de Crónicas, no están Isaías, no está el libro de Lamentaciones, igual no está el Levítico, Deuteronomio, hay cosas que están en uno en el otro libro, igual, se hubiera perdido, se pierde, da igual. Ahora, hermanos, hay información tan preciosa en la palabra de Dios que si esa información no estuviera, hermanos, nosotros estuviéramos, como quien dice, sin un ojo, sin una mano, estuviéramos mancos, estuviéramos, hermanos, sin un pie, hermano, pero Dios ha permitido que la información que tenemos, hermanos, sea la información precisa para que nosotros sepamos conducirnos. Pero ¿qué de la información que se perdió? Hermanos, ¿por qué, hermanos, por qué Dios permite que esa información no se escriba? Hermano, ¿a usted no le da cólera mandar a alguien a que tome nota de algo y que después venga esa persona y usted le pregunte, a ver, ¿y qué apuntaste? Nada. ¿Y qué oíste? No me acuerdo. ¿Pero qué sentiste que era más importante? Pues no sé, escuché de tanto que no me di cuenta de nada. Hermano, no es para jalarse los pelos y decir, ay Dios, ¿qué fue? ¿Qué te mandé? Hermano, ahora, imagínese usted cómo la iglesia entonces se sentiría en este tiempo al saber que hay información que no se escribió. Gente que estuvo con Jesús, gente que estuvo presente, gente, hermano, que pudo haber escrito algo y que eso que escribió hoy en día, hermano, pudo haber, hermanos, marcado la diferencia en muchas vidas, en muchas iglesias, hermano, en todo el mundo, y que esa información no la tenemos. Le pregunto, ¿nos afecta eso a nosotros? Trayendo los pensamientos que estoy dando, hermanos, nos afecta a nosotros que no se hayan escrito cosas, hermanos, en el pasado y que hoy en el presente nosotros digamos, pues a saber cómo fue aquí. En la Biblia 2, 3 versos dice, y ahí ya no habla más de eso, y quién sabe. Hermano, ¿no nos afecta a nosotros la información perdida? Nos afecta. Nos afecta. Ahora, ¿sabía Dios que eso nos iba a afectar a nosotros? Lo sabía. Ahora, pregunto, ¿por qué Dios permitió eso entonces? Piense un poquito, ¿por qué Dios permitió eso entonces? ¿Por qué, hermano, el Señor permitió que esas cosas se dieran? Y bueno, se recuerda que en la palabra el Señor dijo, bienaventurados los que ¿qué? Sin estar presente y ser testigos, bienaventurados los que no vieron y que creen. Ahora, hermanos, ¿por qué el Señor permitió que sucediera esto entonces? Piensa un poquito, ¿por qué el Señor permite que ciertas experiencias no se escribieran y fueran para nosotros hoy en día información perdida? Los libros perdidos de la Biblia, ¿qué le parece? Bonito tema. Los libros perdidos de la Biblia.
¿Cuáles son? Los que no se escribieron. ¿Y por qué no se escribieron? ¿Por qué Dios permitió que no se escribiera esa información? Ujú, ujú. Exacto, sí. Ajá. Es cierto, ¿verdad? Quizás lo comprimió, pero hay información. Voy a la información no comprimida, la información que se perdió. A la información que se perdió. Ahora, pregunto, para que tenga una idea. ¿Quién tiene esa información hoy en día? Ah, ahí está. Fíjese, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él estuvo presente y Él no ha perdido la información. Él no la ha perdido hasta el día de hoy. Ahora, esa información la tiene Él. Y el Señor Jesús, y yo tengo por ahí, hermano, voy a hablar de esto, lo voy a ampliar un poquito más el domingo, primero Dios. Y el Señor dijo, yo solo voy a mencionar el verso nomás, no voy a entrar en detalle, pero el Señor dijo que Él se molestó. Fíjese, Él se molestó. Se molestó porque, bueno, mejor no lo digo, lo voy a decir el domingo. Lo voy a decir el domingo. Y voy a decir otra cosa. El Señor dijo que Él se iba, ¿sí? Y que al irse Él, vendría el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, ¿cuál sería una de las funciones de Él? Mire, fíjese bien, aplicada a la información que se perdió. Ahí piensa un poquito. Ok, ahí está. El Espíritu Santo nos traería esa información a la iglesia del presente por medio de la revelación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu conoce lo más profundo de Dios. Pero no solamente lo conoce, sino que trae la información hacia nosotros. ¿Por qué? Porque esa información lo necesitamos hoy en día. Le hago esta pregunta. ¿Hay alguna información revelada? No, perdón, ¿hay una información del Espíritu Santo que para usted puede ser útil? ¿Sí o no? Ahora, esa información puede servir, puede marcar una gran diferencia en la vida de nosotros. ¿Y cómo es que esa información va a venir? Fíjese, el Señor ya no permitió que esa información nosotros la recibiéramos de un libro como la palabra de Dios, como la Biblia, sino que la recibiéramos directo del Espíritu Santo por medio de la revelación. El Señor dijo que Él se iba, pero que iba a mandar el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Y aquí en este mismo libro de Juan está. ¿Para qué iba a mandar el Espíritu Santo? ¿Para qué? Sí, exacto. Pero fíjese, el Espíritu Santo tiene varias, ¿cómo le digo? Varios funciones, atributos, ¿verdad? Quedémonos con función. Tiene varias funciones. Pero hay una información que trabaja con la información
que Él tiene, ¿cuál sería? ¿Qué atributo sería? Él nos guiaría y aparte de guiarnos, ¿qué otra cosa haría? Que está ahí de la mano. Fíjese, le voy a dar una pista. Si yo le digo a alguien, mire, no camine por aquí abajo, camine por aquí arriba. Y entonces la persona me va a decir, ¿y por qué? Entonces yo ahí tengo que darle una explicación. Entonces el Espíritu Santo nos guiaría y nos... Hay una palabra sinónima a esa. No. A instrucción. Nos enseñaría. Ahí está. Eso dijo el Señor literalmente. Nos guiaría y nos enseñaría. ¿Qué cosa? La revelación que hace falta y que para nosotros es valiosa. Entonces, termino con esto, fíjese. Termino con esto. ¿Cómo nosotros podemos tener la revelación? Porque cuando usted recibe una revelación del Espíritu Santo, es algo nuevo, es algo fresco, es algo que no está aquí y que le pertenece y que está en Dios y que el Espíritu Santo lo trae y se lo muestra a usted. Por ejemplo, hay personas que han tenido experiencias con el infierno. Aquí no aparece, hermano, en la Biblia, ¿verdad? Que caminaron por los túneles, por los pasillos y que vieron predicadores en la celda, que vieron a gente, hermano, diáconos, hermano, siendo atormentados. Esas experiencias no están aquí en la Biblia. Entonces, pero el Espíritu trae esas vivencias que son reales y las da a conocer a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿verdad?, nos llenemos de temor, conozcamos cómo es, ¿verdad?, la cosa y lo enseñemos a los demás en la iglesia. Entonces, hermano, hay cosas, por ejemplo, si usted tiene una lucha espiritual, hermanos, hay luchas espirituales que no están en la palabra de Dios y que el Espíritu se lo muestra a usted. ¿Verdad? Cómo es que está trabajando el enemigo y usted aprende, fíjese, porque el Espíritu Santo le revela y le dice, hacerlo así, 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 así. Entonces usted va conociendo, va aprendiendo por medio de la revelación, de la enseñanza que el Espíritu le da a usted. Entonces, hermano, es importante la revelación. Y si la revelación es importante el que trae la revelación. ¿Quién es el que trae la revelación? El Espíritu Santo. Porque el Señor dijo, yo me voy, pero les mando al Consolador. Y Él los va a guiar, Él les va a enseñar y Él va a estar con ustedes. Es más, ¿cuántas veces a usted se le ha olvidado algunos versos de la palabra de Dios? Un montón de veces. Ahora, ¿cómo es que a veces se acuerda? Porque hay un Espíritu Santo que trae a la mente los versos de la palabra de Dios. Eso es lo que dijo el Señor. Dijo, Él os recordará mis palabras. Y cuando alguien dice un montón de textos bíblicos, ¿qué dice uno? Ay, qué inteligente el hermano, qué inteligente si usted no sabe. Es el Espíritu quien se lo está recordando. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros recibimos la revelación entonces? ¿Verdad? ¿Y cómo la pedimos? A través de la oración. ¿Y eso cómo le llamamos? Buscando al Señor. ¿Verdad? Buscando al Señor. Porque la Biblia dice que los que me buscan
¿Dirá así? Los que lo buscan lo encuentran. Los que lo buscan lo encuentran. Y si nosotros buscamos su presencia, hermanos, encontraremos, hermanos, la revelación, la información perdida y que para nosotros es muy útil. Hermano, la muerte, por ejemplo, ¿cómo es que ocurre la muerte? ¿Aparece aquí en la Biblia, hermano? Hay detalles de la muerte que no aparecen en la Escritura. Pero hay personas que han tenido experiencias con la muerte y que han visto al ángel de la muerte y han visto, hermanos, cómo el enemigo trabaja en el proceso de la muerte y cómo los ángeles de Dios trabajan también en el proceso de la muerte. Y hay cosas que no están en la palabra de Dios, pero hay personas que han tenido experiencia y el Señor les ha mostrado a ellos y les ha dicho: te voy a enseñar cómo es que trabaja la muerte. Se los ha enseñado a ellos. Hay cosas, hermano, que el Señor me ha enseñado a mí, cosas que ocurren dentro de la iglesia, y el Señor te voy a mostrar las cosas, cómo es que están pasando. Hermano, ¿de dónde viene? Viene de la revelación del Espíritu Santo. Entonces, hermano, es muy importante, con eso termino y digo esto, que es muy importante, hermanos, buscar al Señor, porque nosotros, hermanos, estamos en una batalla continua. Es una batalla, hermanos. ¿Usted no ha sentido que las batallas que tenemos hoy fueron un poco diferentes a las pasadas? Durante todo este tiempo pasado, hermano, yo he visto batallas, siempre están, ¿verdad? Pero veo que una es diferente de otra por un periodo de tiempo, Hermano, hay diferentes tipos de batallas y en cada batalla, hermanos, necesitamos saber qué está pasando. ¿Por dónde nos está atacando el enemigo? ¿Qué está haciendo el enemigo para atacarnos? ¿Y quién es el que va a dar esa información? Hermanos, el Espíritu Santo. ¿Cuál fue, hermanos, la última revelación que hemos tenido aquí en la iglesia de lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado de las batallas? Creo que quizás ha sido la que yo recibí, de los espíritus que estaban allá sentados juntos, allá abajo, y que nosotros estábamos ahí en la mesa que les compartí. No ha habido otra, quizás más reciente, a lo mejor también el hermano ha tenido otra por ahí. No sé si mi esposa, no me acuerdo por ahorita, pero hermano, eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Buscar al Señor, tener la información, saber cómo batallar, pelear, resistir y ganar. Ganamos, aparece otra y viene la misma historia. Entonces, ¿qué es lo que hace eso en nosotros? Hace que nosotros busquemos al Señor continuamente. Y eso, y a medida que vamos acumulando experiencia, vamos creciendo más y más y más. Amén. Así que, hermanos, la inquietud, ¿verdad? No más de este verso, que es importante, hermano, buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Amén y amén.